Si no dormiste la guardia, tenés que dormir al otro día. Bueno, esto es así, acá está. Esto ya empezó a grabar. Sí. Listo. Siempre es un gusto para mí darles esta plática acerca de un tema, algo que me apasiona, que es la neuroradiología. Entonces vamos a ver bases generales de tomografía y resonancia magnética, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, pues, ¿qué objetivos nos vamos a proponer para esta clase? Vamos a ver una introducción, vamos a ver brevemente los principios físicos que nos ayudan a explicar el por qué vemos las cosas de esta manera. Vamos a ver principales indicaciones, aplicaciones que podemos utilizar de diferentes estudios de imagen y cómo se integra un diagnóstico, ¿no? El clásico a correlacionar con la clínica, qué tan correcto es, en qué casos sí, en qué casos no, y pues algunas conclusiones. Entonces, primero que nada, breve manera de introducción. El padre de la neuroradiología a nivel mundial se considera que es Arthur Schuller, que es un médico austriaco, el cual pues inició todo con rayos X, evidentemente, ¿no? En Estados Unidos se considera que el primer neuroradiólogo moderno fue el doctor Juan Manuel Taveras, que es un radiólogo de la República Dominicana, y aquí en México pues el doctor Jesús Rodríguez Carvajal, que trabajó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Entonces, hay dos métodos de imagen que característicamente asociamos con neuroradiología, ¿no? Neuroimagen. Y la tomografía y la resonancia magnética. Realmente es que los rayos X ya no tienen mucha aplicación el día de hoy. Sobre todo en neuroradiología está muy limitado lo que se puede ver con rayos X. Entonces, la tomografía computada son rayos X a final de cuentas y funcionan de una manera similar, excepto que al estar incidiendo rayos desde todas las direcciones vamos a obtener imágenes tridimensionales, ¿ok? Entonces, lo que veamos blanco en la tomografía computada, como el hueso, por ejemplo, lo vamos a llamar hiperdenso, que lo que significa es que son estructuras más sólidas, ¿de acuerdo? Significa que tienen mayor densidad que las estructuras más hipodensas o menos sólidas, como las cosas que vemos negras, por ejemplo, el aire, o el líquido, como el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces tenemos que hacer diferenciación de las diferentes estructuras, sobre todo de la sustancia gris y la sustancia blanca. Ya sabemos que ante la presencia de líquido vamos a tener menor densidad y va a disminuir, por lo tanto, la densidad, lo cual lo va a hacer la estructura más negra. Cuando hay líquido en el parénquima sucede exactamente lo mismo. Entonces, si se fijan, nosotros en la tomografía podemos hacer la distinción entre la sustancia gris, que como tiene muchas neuronas, es mucho más densa. Si se fijan, la sustancia gris es un poquito más blanca, un poquito más densa que la sustancia blanca, ¿no? Entonces, al nosotros tener diferentes patologías, esta diferenciación va a ser muy importante, ¿no? Hay que utilizar de referencia estructuras anatómicas conocidas y siempre buscar la simetría en los estudios, ¿no? Entonces, la tomografía capta más grises, un rango de escala de grises mucho más amplio que el que puede determinar el ojo humano. Entonces, por eso se han diseñado diferentes ventanas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros ajustamos el rango de la escala de grises, qué tanto fineza de escala de grises queremos que nos muestre, como por ejemplo muchas tonalidades distintas de grises en la ventana parénquima para que nos dé detalles muy finos, o si decimos casi decir blanco o negro, no me muestres la escala de grises, nos va a delimitar mucho mejor otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ventana parénquima podríamos ver sutilezas, ¿no? Como podemos diferenciar bien que estos son calcificaciones, tienen una densidad un poquito mayor que la de los tálamos, por ejemplo, la del líquido, pero probablemente la zona hipodensa que tenemos en la ínsula del lado izquierdo pues pasaría desapercibida si nosotros hacemos esta ventana, que de hecho esta específicamente se llama ventana para stroke, o sea, para infarto, precisamente porque nos permite delimitar muy bien esta pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Entonces la escala de grises es muy importante manejarla, ¿de acuerdo? La simetría es otra cosa muy importante, ¿no? Generalmente el encéfalo es bastante simétrico, ¿no? Y vamos a encontrar estructuras tanto de un lado como del otro que tienen que ser muy similares. Cuando una estructura está mucho más está asimétrica de un lado con el otro, ya estamos pensando en alguna patología, como en este caso, que la arteria cerebral media se encuentra hiperdensa y nos hace pensar en un trombo en la misma, ¿no? Las calcificaciones son muy comunes. Entonces,
siempre las vamos a observar comparando con el cráneo, ¿no? Con las estructuras óseas. Recordemos que las estructuras óseas pues también es calcio, y todo lo que veamos de la misma densidad pues lo vamos a considerar como calcificaciones. Y recuerden, cuando tengan duda de si algo es una calcificación, si ya sabemos que las estructuras óseas son calcio, nosotros podemos poner una ventana para hueso, como lo que les había mencionado previamente, y si ya no la vemos, pues evidentemente no era una calcificación, ¿no? Y pues las vamos a encontrar en todos lados. Pueden ser normales, como en el caso de la calcificación fisiológica de los plexos coroideos, o pueden ser patológicas, como en el caso de una placa calcificada a nivel del bulbo de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, algo importante también de la tomografía es que ahora con los tomógrafos modernos multidetector, multicorte, pues podemos hacer cortes muy finos. Esto que nos permite que tenemos la capacidad de hacer una reconstrucción en el plano que nosotros queramos. Entonces, si nosotros queremos hacer una reconstrucción sagital, nosotros podemos ver mucho mejor dónde se encontraba esta calcificación, ¿no? Podemos verlo en los dos planos y nos quedamos con la localización exacta de la lesión, de la estructura anatómica que estemos viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerden siempre manejar la ventana, manejar los diferentes planos, y esto va a ser muy útil. Entonces, algo que tiene una densidad muy característica es la sangre. Y la sangre en neuroimagen, en neuroradiología, nos importa mucho porque evidentemente tenemos muchas patologías que nos van a sangrar en el encéfalo. Entonces, la sangre nosotros la podemos medir con unidades Hounsfield. Nosotros podemos pedir un ROI, o región de interés por sus siglas en inglés, el cual nos va a decir exactamente cuántas unidades Hounsfield tenemos en el interior. Y la sangre muy característicamente tiene una atenuación en un rango entre 45 y 75 unidades Hounsfield. Entonces podemos determinar fácilmente que esto es sangre, ¿no? Y siempre hay que utilizar el material de contraste cuando sea posible. La tomografía de cráneo simple vamos a reservarla para trauma, vamos a reservarla para pacientes que no pueden recibir material de contraste, pero siempre que podamos meter material de contraste, pues hay que hacerlo, ¿no? Y nos va a delimitar mucho mejor las estructuras. Aquí podemos ver un hematoma, el cual realmente ya es viejo en realidad. En este caso no es que no hubiéramos visto el hematoma sin la utilización de material de contraste, pero fíjense muy bien cómo nos da una mucha mejor delimitación de la lesión comparado con cuando no teníamos contraste, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, estamos valorando varias cosas. Uno, podemos saber que tiene material de contraste porque las estructuras vasculares se encuentran opacificadas, ¿ok? Se encuentran con incremento de la densidad, lo cual, pues, la única explicación es que hay algo que ha incrementado la densidad, y esto se hace con el material de contraste. Otra cosa es que, valorando la simetría, vemos que pues no está simétrico. En este caso tenemos un desplazamiento por el hematoma que tiene, por una hernia subfalcina y compresión del ventrículo. Entonces, el material de contraste no nada más nos va a ayudar a delimitar mejor las estructuras, sino que nos va a ayudar también a delimitar las estructuras vasculares, sobre todo cuando tenemos patología vascular. Y como les decía, ahora que podamos hacer reconstrucciones en varios planos, pues evidentemente va a ser de mucha utilidad para valorar infartos, valorar aneurismas, hacer planeaciones quirúrgicas y determinar variantes anatómicas, todo esto, ¿no? Este es un paciente que se le puso un aneurisma y se está valorando que no hay aneurisma residual, no se ve ningún saco, no se ve cuello, y pues fue un caso exitoso. Y a partir de esto nosotros, aparte de que podemos hacer proyecciones de máxima intensidad, como en el caso de la derecha, si se fijan, esta es la imagen que nosotros veríamos normalmente, y ahora pues con las reconstrucciones de máxima intensidad de proyección, lo que hace la computadora es decirnos, hacer un promedio del voxel con mayor atenuación en un determinado punto. Entonces, en vez de estar promediando todo, va a poner el voxel con mayor intensidad de proyección, con el que sea más blanco, por así decirlo. Entonces, esto lo podemos hacer tanto con el de máxima intensidad de proyección como el de menor. Entonces, es muy útil porque al nosotros hacer la máxima intensidad de proyección, fíjense qué bien delimitamos las estructuras vasculares, y esto lo podemos reconstruir y hacer estas proyecciones muy bonitas en tercera dimensión, lo cual es posible al conjuntar las dos cosas, la tecnología de la tomografía multiplanar, así como la máxima intensidad de proyección, y pues la estamos agregando aquí la reconstrucción tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces,
Fíjense qué bien nos permite valorar, y esto es solamente con la inyección de material de contraste en una fase arterial, ¿no? Necesitamos, recuerden, siempre que vayan a inyectar material de contraste arterial, tener una canalización gruesa, porque la velocidad de inyección es mucho mayor que la de un paciente que solamente necesitamos contraste intravenoso y para fase venosa, y podemos tronar la vena, entonces hay que tener eso siempre en cuenta. Algo que también es muy útil dentro de las modalidades de la tomografía es la perfusión, que últimamente ha tenido mucho auge debido a la gran aplicación que tiene en el evento vascular cerebral, ¿no? en el infarto isquémico. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros vamos a ver la perfusión. ¿Qué es la perfusión? La perfusión es simplemente ir viendo cómo pasa el material de contraste en un pedazo de tejido encefálico a través de un tiempo. Entonces, nosotros queremos encontrar si tarda más en pasar el material de contraste, si pasa todo lo que debería de pasar y si tiene la cantidad de material de contraste adecuado, ¿no? Entonces, este es un mismo paciente y tenemos las imágenes características que vamos a valorar en una perfusión para un infarto isquémico, que tenemos el tiempo de tránsito medio, el flujo y el volumen. Entonces, la tomografía, el paciente llegó al Instituto de Neuro, la tomografía realmente, pues sería un poco difícil decir que tiene alguna alteración, ¿no? Lo único que podemos ver es esta hipodensidad de aquí. Tal vez recuerden que hay que valorar la simetría del encéfalo siempre, y aquí hay una pequeña asimetría, ¿ok? Pero al hacerle los mapas de perfusión podemos ver que tiene incremento del tiempo de tránsito medio. Esto generalmente siempre se los van a poner en una escala adyacente, y podemos ver cómo mientras más elevado, pues más rojo, ¿no? Entonces aquí tenemos un incremento del tiempo de tránsito medio, lo cual nos habla de que está tardando más en pasar la sangre a través de ese sitio. Y en realidad es que el flujo y el volumen se encuentran igual, por lo cual estamos hablando de un encéfalo en penumbra, ¿de acuerdo? Que todavía tiene tejido viable, es equivalente al miocardio aturdido, y pues este tejido es todavía rescatable, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan en la tomografía, pues no se veía nada, y la perfusión nos ayuda a ver esta patología. Y estos son inclusive los nuevos softwares como por ejemplo en este caso, estas son reconstrucciones del PACS, que es el sistema que nosotros utilizamos para guardar y visualizar las imágenes. Entonces aquí podemos ver cómo nos está delimitando. Tenemos una tomografía con inyección de material de contraste en fase arterial con máxima intensidad de proyección. Ya les había dicho que promediábamos el voxel que mayor intensidad tuviera en ese momento. Y vemos cómo se amputa la arteria cerebral media del lado derecho comparado con la del lado izquierdo. Entonces aquí nos está hablando de que pues probablemente hay un trombo, hay algo que no está dejando que pase la sangre a través de este sitio. Y la computadora, el algoritmo, el software de reconstrucción de la computadora nos está mostrando una imagen en la que sobrepuso lo que yo les había mencionado previamente. Entonces, la zona roja nos está diciendo la zona que ya está perdida, y la zona verde la zona que está en penumbra, lo cual correlaciona bien con el sitio de infarto y nos dice que todavía está probablemente en un tiempo para rescate por terapia endovascular, lo cual pues es bastante útil, ¿no? Y otra de las cosas en las cuales resulta también bastante útil la perfusión va a ser para delimitar territorios con diferenciar, por ejemplo, sangrado o una zona de reperfusión, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando ustedes tienen un infarto, el tejido, el endotelio de ese sitio pues se va a dañar, y cuando ya hay otra vez perfusión, como el endotelio está dañado, pues hay una hiperperfusión, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es un paciente que tuvo un infarto del lado de la arteria cerebral media del lado derecho, lo reperfundieron, y si se fijan, pues todavía tiene como el defectillo, pero ya en realidad ya alcanza a pasar bien el material de contraste. Entonces, en la tomografía se veía esta imagen hiperdensa, que es algo también relativamente frecuente que los pacientes sangren en la terapia post trombectomía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos dos opciones. Una es esperarnos aproximadamente 24 horas, en que generalmente, si esto llega a ser puro material de contraste que le inyectamos para hacer la tomografía, pues lo va a terminar eliminando el cuerpo. Pero si quisiéramos saber de manera más certera, le podemos hacer una perfusión, y ya estamos viendo, fíjense cómo las estructuras vasculares están con incremento de la perfusión,
que el rojo nos está marcando sitios donde hay incremento de la perfusión, y esto tiene mucho incremento de la perfusión. Entonces estamos pensando que esto en realidad pues no es un sangrado, sino simplemente una zona donde hubo daño, mayor cantidad de daño endotelial, que correlacionaba con el sitio donde tenía el trombo, y pues simplemente es un incremento de la perfusión. Y esto lo corroboramos 24 horas después, en donde podemos ver que realmente pues no era sangrado, porque la sangre no se elimina tan rápidamente, no desaparece tan rápidamente, y ya solamente queda pues el sitio hipodenso, porque corresponde al infarto que había tenido este paciente, ¿no? La otra modalidad que tenemos muy utilizada en neuroimagen es la resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética es un poco más, mucho más compleja. Realmente es que la tecnología que va de la mano con la resonancia magnética es comparable con la de un cohete que va al espacio, una cosa así. Es muy complicado, pero pues hay que entender las bases físicas, aunque sea lo más básico, para poder saber qué es lo que estamos visualizando en una tomografía, en una resonancia magnética. Entonces, podemos decir que estas son las secuencias básicas que nosotros vamos a estar manejando siempre en la resonancia magnética, sobre todo las dos de la izquierda, el T1 y el T2. Entonces, esto nosotros lo vamos a hacer en base a las propiedades físicas de los protones de hidrógeno, que es el elemento más abundante en el cuerpo humano. Entonces, se ha utilizado para obtener las imágenes de la resonancia magnética. Los principios físicos probablemente se escapan a lo que nosotros queremos ver en esta clase, pero al T1 se le ha llamado secuencia anatómica. ¿Esto por qué? Si se fijan, el T2 realmente es que también delimita anatómicamente muy bien las estructuras, pero es anatómica simple y sencillamente porque la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca. Entonces, de aquí en adelante, siempre que ustedes vean una resonancia magnética, fácilmente van a poder identificar si esto se trata de una secuencia en T1 y en T2. Y muchas de las secuencias avanzadas realmente derivan de estas dos secuencias. Entonces, esos son los principios. Luego mucha gente se fija en los ventrículos para ver si brillan y decir, el líquido brilla, entonces es T2. No se fijen en eso, porque van a ver que no siempre va a ser el caso. Entonces, siempre volteen a ver, la sustancia gris es gris, la sustancia blanca es blanca, anatómico, T1, ¿no? Y si está totalmente lo contrario, sustancia gris es blanca y la sustancia blanca es gris o negra, estamos hablando de que está potenciada T2. Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual yo ya les puse que es un T1 contrastado. ¿Y cómo lo podemos ver? Si se fijan, los vasos se encuentran con incremento de la intensidad de señal. En resonancia, a diferencia de la tomografía, hablamos de intensidad de señal, hiperintensidades en vez de las hiperdensidades de la tomografía. Entonces, tenemos este realce del material de contraste, y si se fijan, no se rompe la regla, la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca, por lo cual pues fácilmente podemos determinar que es una secuencia T1 y se encuentra contrastada, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les había dicho, lo del líquido no lo utilicen, porque no siempre va a ser lo que nos va a dar la pauta. Si se fijan, aquí la sustancia gris es blanca y la sustancia blanca es negra, igual que en un T2. Entonces, esto es porque aquí se mandó un pulso para atenuar, o sea, se hizo un T2 y se mandó un pulso para atenuar todo el líquido. Entonces, esto es una secuencia que se llama T2 flare, porque es Fluid Attenuation Inversion Recovery, que lo que está diciendo es que están haciendo un pulso para suprimir el líquido, y solamente lo que sea como edema, por así decirlo, lo vamos a ver. El líquido libre no lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, si ustedes les preguntaran, oye, ¿qué secuencia es? Ay, caray, probablemente pensarían de primera instancia en un T1, ¿no? Pero no es el caso, porque si ustedes primero lo básico, sustancia gris es blanca, sustancia blanca es negra, gris, bueno, estamos hablando de un T2 y no se ve el líquido, pues probablemente lo suprimieron, entonces es un T2 flare. También va a haber otras secuencias que pueden hacer lo mismo, pero esta va a ser de las más frecuentes que van a ver. Entonces, si se fijan, utilizando la regla que les estoy dando, es un truco de los radiólogos muy sencillo de utilizar, pues no tiene mayor complejidad esto, ¿de acuerdo? Ahora,
Otra de las secuencias muy básicas y que se deben de hacer realmente de rutina en neuroradiología es la difusión. La difusión lo que está valorando es la libertad con la que se mueven las partículas. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que en el FLAIR se está atenuando todo el líquido que está libre en movimiento. En difusión lo que estamos viendo es qué tanto puede difundir este líquido, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les preguntara en qué secuencia está potenciada una difusión, todo mundo a lo mejor tenemos la impresión de que, no, pero eso es difusión, no es ni T1 ni T2, no, claro, todas están potenciadas en alguna de estas modalidades. Entonces, si se fijan, sustancia gris es blanca, sustancia blanca es gris, es al revés, entonces sabemos que está potenciada en T2. Y la difusión van a ser dos imágenes, como ven ustedes aquí. Generalmente vamos a encontrar dos valores de B. El valor de B es el tiempo, para que lo entiendan de una manera bastante sencilla. El tiempo que nosotros le estamos dando a las moléculas de agua para que difundan en un determinado sitio. Entonces, este tiempo que nosotros le estamos dando nos va a permitir sacar una diferencia. Es como si nosotros tomáramos una foto queremos sacar la velocidad de una liebre. Nosotros no podemos solamente tomar una foto y en base a esa foto sacar su velocidad aunque vaya corriendo en ese momento. Tenemos que tomar el momento de inicio, el momento del final y el tiempo, ¿no? Entonces, esta es la medida de la difusión y por eso tenemos una imagen inicial y una imagen final. Siempre, generalmente estas dos van a estar en la misma secuencia, entonces parece como que hubiera dos imágenes en la secuencia de difusión. Tengan mucho cuidado con esto porque de estas dos imágenes se va a sacar unos mapas que se llaman ADC o de difusión, coeficiente de difusión aparente, que es básicamente la forma de medir la velocidad que les mencioné previamente. Entonces, si se fijan, pues también pareciera como un T2, ¿no? Pero vean cómo esta imagen y esta imagen se pueden parecer mucho y mucha gente luego termina confundiéndose con que el B0 son los mapas de ADC y esto sería un error porque muchas veces ya sabemos que la difusión está potenciada en T2, entonces lo que sea líquido pues va a brillar y conforme nosotros vamos incrementando, solo lo que no haya podido difundir adecuadamente se va a empezar a ver negro. Entonces la sustancia gris, ¿por qué termina viendo un poco más blanca? Pues porque hay más contenido neuronal y hay más limitación para el movimiento de las partículas de agua, lo que genera que tenga una cierta restricción natural, fisiológica a la difusión, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa de ADC generalmente va a estar en una secuencia aparte y se procesa. Esta no es una secuencia como tal, es un mapa que se saca de estos dos. Entonces, si ustedes tienen estos dos mapas, no es que se tenga que tomar otra resonancia, se saca el ADC, no es como tal una secuencia, sino es un algoritmo a partir de estas dos imágenes, ¿no? Entonces ya sabemos que todo lo que esté restringiendo la difusión se va a ver negro en los mapas de ADC y se va a ver blanco en la difusión. Cuando ustedes vean eso, piensen en algo que tiene restricción a la difusión, por ejemplo, un infarto o un tumor. Y algo que sí se me hace muy útil recalcar es la comunicación con el clínico, ¿ok? Entonces, si me permiten, si me preguntaran por qué muchos radiólogos ponen a correlacionar con la clínica, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es la falta de comunicación con nuestros compañeros de clínica. ¿Por qué? Porque los protocolos de imagen nosotros habitualmente los diseñamos en base a lo que se le está buscando al paciente. Hay que recordar también que la resonancia magnética es muy tardada, a diferencia de la tomografía, que ya se ha hecho demasiado rápido. Una tomografía rara vez va a tomar más de 10 minutos. Una resonancia magnética muchas veces puede durar hasta 1 hora, entonces no se puede hacer más rápido una resonancia magnética. Y por eso hay que optimizar los protocolos y sobre todo hay secuencias que llegan a ser muy largas, pero muy útiles en ciertas patologías que no las vamos a hacer siempre. Entonces, hay veces también en que el tiempo es cerebro, como en el caso del ictus. Y por eso tenemos que desarrollar un protocolo que sea bastante rápido para no estar haciendo perder el tiempo ni al paciente, ni a su cerebro, ni a nadie. Y tenemos que seleccionar la mínima cantidad de secuencias posible que nos den la mayor cantidad de información. En el caso del protocolo que
más se ha utilizado para el infarto isquémico, aparte de la perfusión que también se puede realizar en resonancia magnética y se ha utilizado, es hacer una difusión. Ya sabemos que el infarto produce un edema citotóxico y el edema, al hinchar la célula, reduce el espacio extracelular y limita el movimiento, entonces hace que restrinja. Una secuencia de FLAIR. ¿Por qué? Porque todos los artículos nuevos acerca de ictus, ya lo van a ver probablemente en las clases de infarto isquémico, ha habido muchos artículos que evaluaron el mismatch entre el FLAIR y la difusión. Entonces, si nosotros tenemos ya delimitado el infarto en la secuencia T2 FLAIR, pues ese tejido ya está perdido, ya no es rescatable, ¿de acuerdo? Entonces, esto sobre todo tiene mucha aplicación para los infartos del despertar, los famosos wake-up stroke, en el cual no sabemos el tiempo de evolución y necesitamos otra herramienta para saber si ese tejido pues lo podemos rescatar o le vamos a causar más daño al paciente, que eso es básico, ¿no? Una secuencia de gradiente, que es de susceptibilidad magnética, que básicamente lo que hace es incrementar mucho la susceptibilidad del magneto al metal, al calcio, a lo que ustedes quieran, y como una de las cosas a las que incrementa mucho la susceptibilidad es al metal, la hemosiderina de la sangre hace que se pierda señal en esta secuencia y podemos detectar fácilmente sangrados, porque ya sabemos que el sangrado pues, nos va a contraindicar un tratamiento, ¿no? Y una secuencia 3 de TOF, que básicamente es una secuencia de angiografía sin material de contraste, en la cual podemos ver una oclusión proximal que nos haga ver que ese paciente se beneficiaría de rescate por terapia endovascular neurológica, ¿no? Ahora, este protocolo, si se fijan, tenemos muchísima información con muy pocas secuencias. Es muy rápido y realmente muy útil, ¿no? Ahora, si nos dicen que lo que queremos ver es una esclerosis temporal mesial, fíjense cómo, esta es por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se cuenta con un magneto de 1.5 teslas y uno de 3 teslas. Al tener mayor campo magnético, evidentemente, las imágenes pueden llegar a ser mucho más detalladas, mucho más nítidas, y podemos valorar mucho mejor las amígdalas, los hipocampos. Fíjense el gran detalle que nos da esta secuencia. Si se fijan, sustancia blanca es negra, sustancia gris es blanca, entonces es un T2, ¿no? Y el líquido está brillando, por lo cual nos dice que es un T2 regular, simplemente se hizo de muy alta definición. Un equipo de 1.5 teslas también nos puede llegar a dar una imagen así de detallada, pero ya se imaginarán que el tiempo que vamos a necesitar del paciente en el magneto va a ser muy alto. Ahora imagínense que es un paciente como la mayoría de muchos pacientes neurológicos, los cuales están agitados o inestables o algo así, pues por eso tenemos que seleccionar bien a qué pacientes se les van a hacer qué secuencias, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues probablemente llega a ser muy útil el realizar este tipo de secuencias que probablemente nos van a tomar mucho más tiempo, pero fíjense cómo podemos delimitar muy bien que hay una atrofia del hipocampo del lado izquierdo. Acuérdense, simetría siempre, lo comparamos con el del lado derecho y pues la simetría es bastante clara, ¿no? Y también le vamos a hacer una secuencia de FLAIR en coronal. Generalmente la secuencia de FLAIR la hacemos en axial, podemos hacerla en sagital y en cualquier plano, y aquí pues una de las cosas que nos van a dar la pauta para pensar que estamos ante una esclerosis temporal mesial es el incremento de la intensidad de señal del hipocampo, que se correlaciona también con la disminución del tamaño, ¿no? Ahora, ¿por qué es muy frecuente que nos digan, oye, me gustaría que me echaran la mano con este caso, pero no te voy a decir la clínica porque no te quiero sesgar? La verdad es que, híjole, luego sí llega a ser contraproducente el realizar este tipo de cosas. Siempre hay que integrar el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden integrar desde el diagnóstico radiológico y hay cosas que pues sí necesitamos la correlación clínica para poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay veces también que las lesiones son bastante sutiles, y si yo le pongo esta resonancia a la gran mayoría de los radiólogos y no les digo, solamente les digo, oye, ¿cuál es sabes qué? Ahí te mandé un paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Realmente es que estaría muy difícil llegar a un diagnóstico en esta imagen, ¿no? Ahora, si yo les digo, clínica, el paciente tiene crisis gelásticas. Bueno, ya sabemos que las crisis gelásticas
son crisis que se generan como risa no provocada. Entonces esto generalmente nos hace pensar, entre otras cosas, de un amartoma hipotalámico. Entonces, si nosotros nos vamos a la región del hipotálamo, probablemente demos con una lesión que tengo el puntero ahorita, pero cuando lo quite, fíjense cómo hay como una especie de bolita ahí. Entonces, un amartoma hipotalámico es una heterotopia de sustancia gris congénita no neoplásica. Generalmente lo vamos a encontrar en pacientes pediátricos con epilepsia o pubertad precoz, y parte de las crisis epilépticas van a ser crisis gelásticas, ¿no? Que son estas risas no provocadas. Por imagen vamos a ver un tumor hipotalámico sin realce. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es sustancia gris. Al ser un amartoma, es tejido como normal pero desorganizado. Entonces se va a comportar como sustancia gris en todas las secuencias, y por eso también no va a tener realce. A lo mejor tiene, pero el mismo que la sustancia gris, ¿de acuerdo? Y a lo mejor podemos llegar a ver un discreto incremento en la secuencia FLAIR por el hecho simplemente de que como tiene probablemente una mayor densidad neuronal, se puede ver un incremento, pero en todas las demás secuencias se tiene que ver igual que la sustancia gris. Y hay tratamiento tanto anticonvulsivante como quirúrgico, por lo cual pues sí se hace bastante relevante dar este diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos crisis gelásticas, ya sabemos que tenemos que ir a buscar un amartoma hipotalámico, entre otros diagnósticos, y podemos ver que en este paciente, si se fijan, teníamos esta lesión. Ya sabemos que el hipotálamo son las paredes del tercer ventrículo. Entonces, si se fijan, no realza la aplicación de material de contraste. Podemos hacer reconstrucciones multiplanares en la resonancia magnética, y si se fijan, aquí seguimos viendo la lesión dependiente del hipotálamo, y si se acuerdan del diagrama que les había puesto, pues aquí la podemos ver también, ¿no? Muy ilustrativa, muy bonita, y no realza a la aplicación de material de contraste en ninguno de los planos, ni axial, ni coronal, ni sagital, lo cual pues esto ya es de bastante ayuda, porque tanto tenemos el diagnóstico como tenemos la localización para ver si pudiera que el neurocirujano valore si puede llegar a ser resecable o no, qué es el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Entonces, si se fijan, tiene el mismo comportamiento en las diferentes secuencias. Ya habíamos visto, ¿no? Está probablemente ajustada la ventana para precisamente mostrarles mejor el amartoma hipotalámico, pero si se fijan, la sustancia blanca es negra o gris y la sustancia gris es blanca. Entonces estamos ante un T2, y pues es un T2 normal, ¿no? Porque el líquido se sigue viendo hiperintenso, y esto que se comporta igual, pues tiene líquido suprimido. Ya sabemos que es un T2 FLAIR, y si se fijan, está un poquito hiperintenso, que ya habíamos dicho que en el FLAIR es la única secuencia en la que probablemente se pueda comportar un poquito diferente. En la difusión podría parecer que restringe, pero si se fijan, es la misma cantidad de restricción que presenta la sustancia gris. Entonces, estamos ante un amartoma hipotalámico, y no todos van a ser tan difíciles de ver. Hay unos que, obviamente, al estar más grandes, no van a presentar tanto reto diagnóstico, ¿no? Pero aún así, nunca está de más darle la clínica al radiólogo en la medida de lo posible, para que se pueda integrar un mejor diagnóstico y no se esté poniendo correlacional con la clínica, ¿no? Entonces, las enfermedades desmielinizantes tienen sus propias secuencias, en las cuales hay que tener secuencias sagitales. Ya sabemos que los famosos dedos de Dawson, pues evidentemente los vamos a ver mucho mejor en los cortes sagitales. Y muy importante, si se fijan, la secuencia DIR, que es la doble inversión recuperación. Ya habíamos visto que el FLAIR es una inversión recuperación. Aquí básicamente se hacen dos pulsos diferentes para hacer una doble inversión recuperación. Y la importancia de esta secuencia es que nos permite ver muchas más lesiones. Básicamente suprime casi todo lo demás, y vamos a ver las lesiones casi exclusivamente. Entonces, ¿qué relevancia tiene ver más lesiones? Primero, ver más carga de la enfermedad, y segundo, poder delimitar. Si se fijan, aquí hay unas lesiones que ya parece que están en sustancia gris, y lo que pasa es que están en sustancia gris, y ya se ha visto que, recuerden, no es que la sustancia gris se esté afectando en la esclerosis múltiple, sino que dentro de la sustancia gris hay axones de las mismas neuronas que ya estaban más arriba cruzando, y este tipo de afección se ha visto que tiene un peor pronóstico. Entonces sí es importante delimitar este tipo de lesiones, ¿no? Por eso siempre traten de que sus estudios tengan una secuencia de doble inversión recuperación.
Ahora, ¿qué también es importante al momento de estar seleccionando los protocolos para nuestros pacientes? Ya sabemos que muchas enfermedades desmielinizantes nos afectan la médula espinal y hay que valorar la misma. Entonces, muchas veces cuando estamos valorando una enfermedad desmielinizante tenemos que hacer lo que le llamamos el famoso neuroeje, que lo que significa es que vamos a hacer tanto encéfalo como toda la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces, este es un estudio, pues se imaginarán, bastante largo, puede llegar a durar más de 3 horas y es importante tomarlo en cuenta y visualizarlo y comentárselo al paciente. ¿Y por qué es importante esto? Porque realizar la médula, aparte de ver las lesiones, también nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Ya sabemos que en la esclerosis múltiple vamos a encontrar segmentos más cortos y en un paciente que nosotros veamos trayectos mucho más largos como este de afección medular, no vamos a pensar en esclerosis múltiple. Al nosotros tener mielitis transversal longitudinalmente extensa, lo que hay que pensar pues es en neuromielitis óptica, como es el caso de este paciente, en el cual aparte los sitios de afección son característicamente periventriculares, que son los sitios donde tenemos más aquaporina 4, que es lo característico de la neuromielitis óptica, ¿no? Y el material de contraste ya habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos una secuencia donde la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca, es T1, y vemos que las estructuras vasculares se encuentran con incremento de la intensidad de señal, por lo cual sabemos que tenemos material de contraste. Y al nosotros ver que las lesiones realzan en anillo, tenemos un abanico de diferenciales. En este caso, si se fijan, las lesiones están realzando de manera como en herradura, que se llama en anillo incompleto, y esto es muy característico de las lesiones desmielinizantes. Entonces, esto se torna relevante cuando tenemos un caso muy complejo, en el cual se tiene que hacer la semiología completa del paciente. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, solamente este T2, pues muy probablemente sería un tanto difícil pensar en algún diagnóstico así certeramente, ¿no? Si nosotros tenemos el FLAIR, seguimos probablemente quedándonos en el mismo. Lo único que vemos es que tenemos una imagen con afección concéntrica, ¿no? Pero al nosotros ver el material de contraste, podemos ver que las lesiones realzan en esta especie de anillo incompleto, lo cual nos hace pensar en lesiones desmielinizantes, ¿no? Y al pensar en lesiones desmielinizantes, la que se comporta con, se describe clásicamente como aros de cebolla, es la esclerosis concéntrica de Vallot, ¿no? Entonces, si se fijan, lamentablemente se había abordado probablemente mal este paciente y se le había realizado una biopsia al paciente y resultó inflamación. Este paciente tenía una enfermedad desmielinizante por esclerosis concéntrica de Vallot, ¿de acuerdo? Y pues el clásico, ¿no? ¿Por qué utilizar todo el armamentario que tenemos de secuencias, ¿no? Muy bien. Es bastante frecuente que veamos esta imagen y digamos qué es, ¿no? Realmente es que también les digo, o sea, esta imagen pueden ser 1000 cosas y si nosotros solamente viéramos esta imagen, aunque viéramos todas las secuencias, todo de convexidad hasta la base del cráneo, ver esto pues puede ser desmielinizante, puede ser tumoral, puede ser inflamatorio, hay muchas posibilidades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le metemos material de contraste y vemos que tiene zonas focales de realce a la aplicación de material de contraste y aparte le hacemos una difusión y vemos que tiene restricción a la difusión, sobre todo en estas zonas donde tenemos incremento de la captación de material de contraste? Al menos ya podemos ver que hay algo tumoral ahí, ¿no? Son lesiones focales que realzan a la aplicación de material de contraste y restringen a la difusión. Entonces aquí es donde podemos, en este caso nos quedaríamos con lesión tumoral, no tiene alguna lesión tumoral, que es, aquí pues no es tan posible decir más, pero le podemos hacer una perfusión, ¿ok? En resonancia magnética hay que tener en cuenta que la perfusión, las curvas, si se acuerdan en la tomografía, vamos a ver una curva ascendente porque va incrementando la intensidad, la densidad. En la resonancia la vamos a ver hacia abajo por el simple y sencillo razón de que como si se fijan el contraste generalmente lo hacemos en T1. En este caso la perfusión lo hacemos en un T2 con susceptibilidad magnética, porque ocupamos que sea una secuencia rápida, porque como se van a estar haciendo muchas secuencias al mismo tiempo para ir viendo cómo entra y sale la sangre,
necesitamos que sea una secuencia rápida. Entonces, en vez de ganar señal, pierde señal y por eso la curva está hasta abajo, pero es exactamente lo mismo, no se vayan a confundir. Simplemente en la resonancia la curva la van a ver hacia abajo. Entonces, este es el mismo paciente, ya habíamos visto que tenía algunas lesiones tumorales, se puso un ROI o una región de interés para interrogar uno de los sitios donde veíamos incremento de la captación de material de contraste con restricción a la difusión. Y al nosotros estar valorando la perfusión, podemos observar que tiene una perfusión muy similar a la del parénquima contralateral. Ya habíamos visto que siempre estamos comparando los dos lados del parénquima. Entonces, este lado era el sano, este lado era la lesión que estaba realzando. No sé, por eso tenemos que tener primero esta secuencia para poder ver de dónde vamos a poner los ROIs, las áreas de interés para valorar. Y si se fijan, aquí tenemos los colores, ¿no? El morado es esta línea que también tiene un numerito y el verde. El verde representa el parénquima sano, el morado representa el tumor y si se fijan tienen una perfusión muy similar. Esto de que nos habla, ya sabemos que los tumores en general cuando crecen pueden ser que crezcan generando más vasos para poder crecer o que crezcan alrededor de los vasos. Los gliomas característicamente son de neoangiogénesis, generan nuevos vasos y los linfomas crecen alrededor del vaso. Entonces, en vez de generar más vasos y más perfusión, crecen alrededor del vaso y por eso puede haber la misma perfusión o un poquito más. A lo mejor si llega a haber vasodilatación para que crezca el tumor. El famoso overshooting que estamos viendo aquí no es muy que regresa más allá de la línea base. No es muy fidedigno para decir linfoma, pero pues nos ayuda, ¿no? Podemos llegar a verlo. Y recordar que en la resonancia magnética la razón de que las curvas las veamos hacia abajo es que como lo estamos haciendo en una secuencia T2, si se fijan en general lo que nosotros contrastamos es la secuencia T1. Al hacerlo en T2 se pierde intensidad de señal, a la diferencia de la tomografía, por ejemplo, que lo que estamos viendo es un incremento de la densidad. Aquí estamos viendo una pérdida de la intensidad de señal y esa es la única razón por la cual las curvas se van a ver hacia abajo, pero es lo mismo, ¿no? Y en la espectroscopía podemos ver cómo tenemos una inversión de la colina y el N-acetilaspartato, lo cual nos habla de una lesión maligna y tenemos una lesión sólida que tiene un pico de lípidos, lo cual nos habla pues de que estamos ante un linfoma. ¿Ok? Entonces, integrando todo esto es como nosotros podemos realmente valorar mejor una lesión que en la primera imagen hubiera sido muy difícil decirlo, ¿no? Ahora tenemos el otro lado de la perfusión en el cual, si se fijan, tenemos un tumor con neoangiogénesis. Ya recordemos, ¿no? Primero la semiología, tenemos una resonancia magnética, la sustancia gris es gris, la sustancia blanca es blanca, las estructuras vasculares se encuentran con incremento de la intensidad de señal, entonces es un T1 con material de contraste. Tenemos muchos puntitos aquí con hiperintensidad, que si ustedes hubieran visto la secuencia que no se encontraba contrastada, no los hubieran visto realmente. Estos son vasitos y todo esto es necrosis, es un tumor que se ha necrosado en el centro, entonces es un tumor que ha crecido más rápido de lo que puede generar vasos, con neoangiogénesis. La perfusión se encuentra incrementada como era de esperar. Aquí el morado representaba el parénquima sano y el verde representaba el parénquima afectado. Y se fijan, pues tiene un incremento importante de la perfusión. Lo podemos hacer objetivo, lo podemos hacer cuantitativo, le podemos poner un ROI y nos puede decir el valor de perfusión específico que tiene. Y ya sabemos que 2 o más nos habla de que pues estamos ante una lesión maligna y vamos incrementando el grado. Y la espectroscopía pues es compatible con una lesión tumoral de alto grado, ¿ok? Y aquí podemos llegar a encontrar picos de lípidos y lactato por la necrosis que presenta el parénquima. Esto es muy típico, ¿no? Nos mandan una imagen de WhatsApp y nos dicen, ¿qué le ves? Realmente es que pues en esta imagen hubiera sido muy difícil. No me quiero imaginar que aquí hay una hipodensidad, pero híjole, es muy difícil realmente, ¿no? Si le metemos material de contraste, vemos que tiene unas lesiones que realzan el anillo. Esto todavía es muy difícil realmente dar un diagnóstico diferencial en este nivel. Lo que nos dice es que tenemos que sí o sí hacerle una resonancia magnética. Al hacerle la resonancia magnética, logramos llegar un poco más allá y vemos que las lesiones, si se fijan, se parece a la otra, ¿no? Parece como que tiene aros concéntricos con un poquito de edema,
realcen anillo, no es anillo incompleto. Recuerden que esto no significa que no sea desmielinizante, pero algo que sí nos está dando mucha pauta es que en la difusión, ya habíamos visto, tenemos la difusión que está hiperintenso y el mapa de ADC que está hipointenso. Esto nos habla de restricción real en el centro, y esto corresponde clásicamente a un absceso, porque el centro necrótico del absceso está lleno de detritus celulares, los cuales restringen el movimiento libre de las partículas de agua y hacen que haya restricción a la difusión. Le hacemos espectroscopía y es compatible, y si se fijan, inclusive estos mapitas de colores llegan a ser bastante útiles porque nos demuestran la región que está afectada, y esto hace que, por ejemplo, si esto fuera un tumor, ya sabemos que, por ejemplo, en un glioma, en los glioblastomas, hasta el 25% de lo que se ve como edema puede estar infiltrado, lo que nos hace pensar que la espectroscopía y la perfusión llegan a ser muy útiles para delimitar extensión y que el cirujano pueda ver todo esto, ¿no? Y hay que recordar que pues no estamos viendo el estudio de esta manera, ¿no? O sea, hay que ver al paciente de manera global. Se le hizo la tomografía de tórax y vemos que tiene una caverna grande en el ápice del pulmón derecho y no vemos un patrón micronodular que nos sugiera tuberculosis. Este paciente era un femenino de 45 años que estaba inmunosuprimida por lupus y en tratamiento, lo cual pues ya nos hace pensar ya en reducir mucho nuestros diagnósticos diferenciales, y resultó ser una neocardiosis diseminada pulmonar y abscesos cerebrales múltiples, ¿no? Entonces fíjense cómo el integrar completo los hallazgos del paciente nos ayudan muchísimo a ver, poder llegar, reducir los diferenciales diagnósticos. Y tenemos secuencias avanzadas de la resonancia magnética, como por ejemplo el BOLT, que lo que estamos haciendo es ver la utilización de oxígeno a nivel microestructural. Entonces, obviamente ya sabemos que las áreas que están trabajando en ese momento utilizan más oxígeno que las otras, y lo que hacen es, junto con un psicólogo, se diseñan paradigmas para nosotros hacer que se activen áreas específicas del cuerpo en base a órdenes que se le dan al paciente, y así nosotros ver si está afectando una lesión específica y que el cirujano pueda planear mejor su cirugía. El tensor de difusión, imagínense que es como una difusión, pero viendo la dirección en la cual hay un gradiente de difusión en esa dirección. Entonces, nosotros así podemos delimitar tractos de sustancia blanca. Generalmente, nos van a mostrar, siempre hay que fijarnos cuál es la codificación de la dirección que estamos viendo los tractos. Por convención, esto lo pueden cambiar, por eso es muy importante que lo chequen siempre, pero por convención ya se ha visto que las estructuras las fibras de proyección, como el tracto corticoespinal, van de arriba a abajo. Siempre piensen azul, el cielo. Si no nos dejan avanzar, como el cuerpo calloso, transversal, van a ser rojas, o avance, como las de proyección, las de asociación, perdón, pues van a ser verdes, ¿no? Y a partir de esta imagen nosotros podemos sacar la tractografía, que es, imagínense que es como el ADC del tensor de difusión, en el cual ya no es necesario otra vez obtener, simplemente se postprocesa y manualmente vamos seleccionando qué tracto queremos y lo delimitamos muy bien, lo cual nos ayuda a ver si está expandido, si está destruido, si está desplazado, o para planeaciones quirúrgicas como las cirugías de mínima invasión, en las cuales se traza un abordaje profundo en el cual se va a pasar entre las fibras en vez de destruirlas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que tenemos la geografía por subtracción digital, que la razón, esto lo van a ver pues en las clases de terapia endovascular, pero la razón por la que lo pongo es para saber que hay que hacer distinción entre la angiografía. Ahorita generalmente a angiografía nos referimos a angiotomografía, y si queremos que sea angiografía por subtracción digital, pues hay que decirlo como tal. Y en este caso, pues vemos como tiene una aplicación increíble en el tratamiento. Es un paciente que tiene amputada la arteria cerebral media, aquí podemos ver la anterior, y esto que es el blush vascular que se ve antes de que pase a la fase venosa, se observa un defecto de llenado en este sitio, que al destapar la arteria cerebral media, pues podemos ver cómo mejora este defecto, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones tenemos que hay que hacer un abordaje integral del paciente, hay que hacer estudios dirigidos, hay que tener una buena comunicación con el médico tratante y estudios complementarios con secuencias adicionales. Esto principalmente pues es el criterio, y el criterio me refiero a que siempre debe haber un neuroradiólogo o un médico vigilando las secuencias por si se encuentran hallazgos que se puedan hacer en ese momento, secuencias adicionales para complementar el estudio y tener lo mejor
para nuestro paciente. Y la inteligencia artificial, que es lo nuevo que viene, no viene ahorita al caso ahondar probablemente en eso, pero nos va a permitir darle una mucha mejor atención a nuestros pacientes. Y sin más por el momento, pues los dejo con esta clase. Espero que les haya gustado. Y eso sería todo por el momento.